Bienvenidos al tercer capítulo del audiolibro completo. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Es una obra maestra del desarrollo personal y financiero. Este audiolibro completo en español te guiará a través de los 13 principios clave que llevaron al éxito a los más grandes millonarios de la historia. Si buscas cambiar tu mentalidad, aprender a manifestar riqueza y alcanzar tus sueños, este audiolibro es tu recurso definitivo. Escucha y comienza tu viaje hacia el éxito financiero y personal. Comencemos. Capítulo 3. La fe. Visualización y creencia en la obtención del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el químico jefe de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta instantáneamente la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, son las más poderosas de todas las principales emociones positivas. Cuando las tres se mezclan, tienen el efecto de colorear la vibración del pensamiento de tal manera que llega instantáneamente a la mente subconsciente, donde se convierte en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psíquicos. Están relacionados con el lado espiritual del ser humano. El sexo es puramente biológico y está relacionado solo con lo físico. La mezcla, o combinación, de estas tres emociones tiene el efecto de abrir una línea de comunicación directa entre la mente finita y pensante del hombre y la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Ahora viene una afirmación que dará una mejor comprensión de la importancia que asume el principio de la autosugestión. En la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario, debemos saber que la fe es un estado mental, que puede ser inducido o creado mediante afirmaciones o instrucciones repetidas a la mente subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ilustración, considere el propósito por el cual usted está, presumiblemente, leyendo este libro. El objetivo es, naturalmente, adquirir la habilidad de transmutar el impulso de pensamiento intangible del deseo en su contraparte física, el dinero. Siguiendo las instrucciones establecidas en los capítulos sobre autosugestión y la mente subconsciente, como se resume en el capítulo sobre autosugestión, usted puede convencer a la mente subconsciente de que cree que recibirá aquello por lo que pide. Y ésta actuará sobre esa creencia, la cual su mente subconsciente le devuelve en forma de fe, seguida de planes definidos para procurarse aquello que desea. El método por el cual uno desarrolla la fe, donde no existe ya, es extremadamente difícil de describir, casi tan difícil, de hecho, como sería describir el color rojo a un ciego que nunca ha visto el color, y no tiene nada con qué comparar lo que usted le describe. La fe es un estado mental que usted puede desarrollar a voluntad, después de haber dominado los 13 principios, porque es un estado mental que se desarrolla voluntariamente, a través de la aplicación y uso de estos principios. La repetición de afirmaciones de órdenes a su mente subconsciente es el único método conocido de desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Quizás el significado puede aclararse a través de la siguiente explicación sobre cómo los hombres a veces se convierten en criminales. Expresado con las palabras de un famoso criminólogo: cuando los hombres entran en contacto por primera vez con el crimen, lo aborrecen. Si permanecen en contacto con el crimen durante un tiempo, se acostumbran a él y lo soportan. Si permanecen en contacto con él el tiempo suficiente, finalmente lo abrazan y se ven influenciados por él. Esto es equivalente a decir que cualquier impulso de pensamiento que se transmite repetidamente a la mente subconsciente es finalmente aceptado y actuado por la mente subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico mediante el procedimiento más práctico disponible. En conexión con esto, considere de nuevo la afirmación: todos los pensamientos que han sido emocionalizados, dotados de sentimiento y mezclados con fe, comienzan inmediatamente a traducirse en su equivalente o contraparte física. Las emociones, o la porción de sentimiento de los pensamientos, son los factores que dan a los pensamientos vitalidad, vida y acción. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se mezclan con cualquier impulso de pensamiento, le dan una mayor acción que cualquiera de estas emociones por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que han sido mezclados con la fe, sino también aquellos que han sido mezclados con cualquiera de las emociones positivas o cualquiera de las emociones negativas pueden alcanzar e influir en la mente subconsciente.
A partir de esta afirmación, entenderá que la mente subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con la misma facilidad con que actuará sobre impulsos de pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que tantas millones de personas experimentan, conocido como desgracia o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, debido a alguna extraña fuerza sobre la que creen no tener control. Ellos son los creadores de sus propias desgracias, debido a esta creencia negativa, que es captada por la mente subconsciente y traducida en su equivalente físico. Este es un lugar apropiado para sugerir nuevamente que puedes beneficiarte al transmitir a tu mente subconsciente cualquier deseo que desees traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de expectativa o creencia de que la transmutación realmente tendrá lugar. Tu creencia, o fe, es el elemento que determina la acción de tu mente subconsciente. No hay nada que te impida engañar a tu mente subconsciente al darle instrucciones, a través de la autosugestión, como engañé a la mente subconsciente de mi hijo. Para hacer que este engaño sea más realista, compórtate tal como lo harías si ya estuvieras en posesión de la cosa material que estás demandando, cuando llames a tu mente subconsciente. La mente subconsciente transmutará en su equivalente físico, por los medios más directos y prácticos disponibles, cualquier orden que se le dé en un estado de creencia o fe de que la orden será cumplida. Seguramente, se ha dicho suficiente para proporcionar un punto de partida desde el cual uno puede, a través de la experimentación y la práctica, adquirir la habilidad de mezclar fe con cualquier orden dada a la mente subconsciente. La perfección llegará a través de la práctica. No puede llegar solo leyendo instrucciones. Si es cierto que uno puede convertirse en criminal por asociación con el crimen, y este es un hecho conocido, también es cierto que uno puede desarrollar la fe al sugerir voluntariamente a la mente subconsciente que uno tiene fe. La mente, finalmente, llega a adoptar la naturaleza de las influencias que la dominan. La fe es un estado mental que puede ser inducido por la autosugestión. A lo largo de los siglos, los religiosos han amonestado a la humanidad luchadora a tener fe en esto, aquello y otro dogma o credo, pero han fallado en decirle a las personas cómo tener fe. No han declarado que la fe es un estado mental y que puede ser inducida por la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano pueda entender, describiremos todo lo que se conoce sobre el principio a través del cual la fe puede ser desarrollada donde no existe ya. Ten fe en ti mismo, fe en lo infinito. Antes de comenzar, debería ser recordado nuevamente que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La oración anterior vale la pena leerla una segunda vez, y una tercera, y una cuarta. Vale la pena leerla en voz alta. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no pueden ser analizados por las reglas de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido para el fracaso. La fe es el elemento, el químico que, cuando se mezcla con la oración, da comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en el equivalente espiritual. La fe es la única agencia a través de la cual la fuerza cósmica de la inteligencia infinita puede ser aprovechada y utilizada por el hombre. Cada una de las afirmaciones anteriores es capaz de ser probada. La prueba es simple y fácilmente demostrable. Está envuelta en el principio de la autosugestión. Centremos, por lo tanto, nuestra atención en el tema de la autosugestión y descubramos qué es y qué es capaz de lograr. Es un hecho bien conocido que uno llega, finalmente, a creer en lo que uno se repite a sí mismo, ya sea que la afirmación sea verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, eventualmente aceptará la mentira como verdad. Además, él creerá que es la verdad. Cada hombre es lo que es, debido a los pensamientos dominantes que permite ocupar su mente. Los pensamientos que un hombre coloca deliberadamente en su propia mente y anima con simpatía, y con los que mezcla cualquiera o más de las emociones, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y acciones. Ahora viene una declaración significativa de verdad. Los pensamientos que están mezclados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atraerá, de las vibraciones del éter, otros pensamientos similares o relacionados.
Un pensamiento así magnetizado con emoción puede compararse con una semilla que, cuando se planta en suelo fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que lo que originalmente era una pequeña semilla, se convierte en innumerables millones de semillas del mismo tipo. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas eternas de vibración. Está compuesto tanto por vibraciones destructivas como por vibraciones constructivas. Transporta, en todo momento, vibraciones de miedo, pobreza, enfermedad, fracaso, miseria, y vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad. Tan seguro como transporta el sonido de cientos de orquestas musicales y cientos de voces humanas, todas las cuales mantienen su propia individualidad y medio de identificación, a través del medio de la radio. Desde el gran almacén del éter, la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonizan con lo que domina la mente humana. Cualquier pensamiento, idea, plan o propósito que uno mantenga en su mente, atrae, de las vibraciones del éter, una multitud de sus parientes. Agrega a estos parientes a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el maestro dominante y motivador del individuo en cuya mente ha sido alojado. Ahora, volvamos al punto de partida y aprendamos cómo puede plantarse la semilla original de una idea, plan o propósito en la mente. La información se transmite fácilmente. Cualquier idea, plan o propósito puede colocarse en la mente a través de la repetición del pensamiento. Por eso se te pide que escribas una declaración de tu propósito principal, u objetivo principal definido, lo memorices y lo repitas, en palabras audibles, día tras día, hasta que estas vibraciones de sonido hayan llegado a tu mente subconsciente. Somos lo que somos, debido a las vibraciones de pensamiento que recogemos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno diario. Resuelve deshacerte de las influencias de cualquier entorno desafortunado y construir tu propia vida de orden. Al hacer un inventario de activos y pasivos mentales, descubrirás que tu mayor debilidad es la falta de autoconfianza. Esta desventaja puede superarse y la timidez puede traducirse en coraje, con la ayuda del principio de la autosugestión. La aplicación de este principio puede realizarse mediante una simple disposición de impulsos de pensamiento positivo, expresados por escrito, memorizados y repetidos, hasta que se conviertan en parte del equipo de trabajo de la facultad subconsciente de tu mente. Fórmula de autoconfianza. Primero, sé que tengo la habilidad para alcanzar el objetivo de mi propósito definido en la vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción persistente y continua hacia su consecución. Y aquí y ahora prometo realizar dicha acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente eventualmente se reproducirán en acción física externa y se transformarán gradualmente en realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día en la tarea de pensar en la persona que tengo la intención de ser, creando así en mi mente una imagen mental clara de esa persona. Tercero, sé que a través del principio de la autosugestión, cualquier deseo que mantenga persistentemente en mi mente, eventualmente, buscará expresión a través de algún medio práctico para alcanzar el objetivo detrás de él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigir de mí mismo el desarrollo de la autoconfianza. Cuarto, he escrito claramente una descripción de mi objetivo principal definido en la vida, y nunca dejaré de intentar hasta que desarrolle suficiente autoconfianza para su consecución. Quinto, soy plenamente consciente de que ninguna riqueza o posición puede perdurar a largo plazo, a menos que se construya sobre la verdad y la justicia. Por lo tanto, no participaré en ninguna transacción que no beneficie a todos a quienes afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo usar y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme, debido a mi disposición a servir a los demás. Eliminaré el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, desarrollando amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca puede traerme éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré mi nombre en esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe de que influirá gradualmente en mis pensamientos y acciones, de modo que me convertiré en una persona autosuficiente y exitosa. Detrás de esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha podido explicar hasta ahora. Ha desconcertado a los científicos de todas las épocas. Los psicólogos han denominado a esta ley
autosugestión, y han dejado el tema así. El nombre con el que se denomina esta ley es de poca importancia. Lo importante es que funciona, para la gloria y el éxito de la humanidad, si se utiliza constructivamente. Por otro lado, si se utiliza destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación se encuentra una verdad muy significativa, a saber, que aquellos que caen en la derrota y terminan sus vidas en pobreza, miseria y angustia, lo hacen debido a la aplicación negativa del principio de autosugestión. La causa puede encontrarse en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen una tendencia a vestirse con su equivalente físico. Antes de continuar, tomémonos solo un momento. Si este audiolibro te está gustando, te invito a apoyar al canal con un like y suscribiéndote. Lo apreciaría mucho, ya que es una gran ayuda para que puedas seguir creando contenido de valor para ti. Por favor, no lo olvides. Puedes hacerlo ahora si lo deseas. Te agradezco mucho tu apoyo. Continuemos. La mente subconsciente, el laboratorio químico en el que se combinan todos los impulsos de pensamiento y se preparan para su traducción a la realidad física, no hace distinción entre impulsos de pensamiento constructivos y destructivos. Trabaja con el material que le alimentamos a través de nuestros impulsos de pensamiento. La mente subconsciente traducirá en realidad un pensamiento impulsado por el miedo tan fácilmente como traducirá un pensamiento impulsado por el valor o la fe. Las páginas de la historia médica están repletas de ilustraciones de casos de suicidio sugestivo. Un hombre puede cometer suicidio a través de la sugestión negativa, tan eficazmente como por cualquier otro medio. En una ciudad del Medio Oeste, un hombre llamado Joseph Grant, un funcionario bancario, pidió prestada una gran suma de dinero del banco, sin el consentimiento de los directores. Perdió el dinero a través del juego. Una tarde, el examinador del banco vino y comenzó a verificar las cuentas. Grant dejó el banco, tomó una habitación en un hotel local, y cuando lo encontraron, 3 días después, estaba acostado en la cama, lamentándose y gimiendo, repitiendo una y otra vez estas palabras: «Dios mío, ¿esto me matará? No puedo soportar la deshonra. ¡No puedo soportar la deshonra!». En poco tiempo, estaba muerto. Los médicos pronunciaron el caso como uno de suicidio mental. Así como la electricidad puede hacer girar las ruedas de la industria y prestar un servicio útil si se utiliza constructivamente, o apagar la vida si se utiliza incorrectamente. Así la ley de la autosugestión te llevará a la paz y la prosperidad, o hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con tu grado de comprensión y aplicación de la misma. Si llenas tu mente con miedo, duda e incredulidad en tu capacidad para conectar y utilizar las fuerzas de la inteligencia infinita, entonces la ley de la autosugestión tomará este espíritu de incredulidad y lo utilizará como un patrón, mediante el cual tu mente subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Esta afirmación es tan verdadera como la afirmación de que 2 y 2 son 4. Como el viento que lleva un barco hacia el este y otro hacia el oeste, la ley de la autosugestión te levantará o te arrastrará hacia abajo, según la dirección en la que ajustes tus velas de pensamiento. La ley de la autosugestión, a través de la cual cualquier persona puede alcanzar altitudes de logro que asombran la imaginación, se describe bien en el siguiente verso. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro que no lo harás. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues en el mundo encontramos que el éxito comienza con la voluntad de uno. Todo está en el estado de la mente. Si piensas que eres superado, lo eres. Debes pensar en grande para elevarte. Debes estar seguro de ti mismo antes de poder ganar un premio. Las batallas de la vida no siempre las gana el hombre más fuerte o más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que cree que puede. Observa las palabras que han sido enfatizadas y captarás el profundo significado que el poeta tenía en mente. En algún lugar de tu constitución, quizás en las células de tu cerebro, hay dormido la semilla del logro que, si se despierta y se pone en acción, te llevaría a alturas tales que nunca habrías esperado alcanzar. Así como un maestro músico puede hacer que las más bellas melodías fluyan de las cuerdas de un violín, tú también puedes despertar el genio que reposa dormido en tu cerebro y hacer que te impulse hacia arriba hacia cualquier meta que desees alcanzar. Abraham Lincoln,
Fue un fracaso en todo lo que intentó, hasta que pasó de la edad de 40 años. Era un don nadie de ninguna parte, hasta que una gran experiencia llegó a su vida, despertó el genio dormido dentro de su corazón y su mente, y le dio al mundo a uno de sus verdaderamente grandes hombres. Esa experiencia estuvo mezclada con las emociones de tristeza y amor. Le llegó a través de Anne Rutledge, la única mujer que realmente amó. Es un hecho conocido que la emoción del amor está estrechamente relacionada con el estado mental conocido como fe. Y esto se debe a que el amor se acerca mucho a la traducción de los impulsos de pensamiento en su equivalente espiritual. Durante su trabajo de investigación, el autor descubrió, a partir del análisis de la obra y los logros de cientos de hombres de destacada realización, que había una influencia del amor de una mujer detrás de cada uno de ellos. La emoción del amor, en el corazón y la mente humana, crea un campo favorable de atracción magnética, que causa una afluencia de las vibraciones más elevadas y finas que flotan en el éter. Si deseas evidencia del poder de la fe, estudia los logros de hombres y mujeres que la han empleado. En la cabeza de la lista se encuentra el Nazareno. El cristianismo es la mayor fuerza única que influye en las mentes de los hombres. La base del cristianismo es la fe, sin importar cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza, y sin importar cuántos dogmas y credos se hayan creado en su nombre, que no reflejan sus principios. La suma y sustancia de las enseñanzas y los logros de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, no fueron nada más ni nada menos que fe. Si hay fenómenos tales como milagros, se producen únicamente a través del estado mental conocido como fe. Algunos maestros de religión, y muchos que se llaman a sí mismos cristianos, ni entienden ni practican la fe. Consideremos el poder de la fe, como se está demostrando ahora, por un hombre que es bien conocido en toda la civilización, Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tiene uno de los ejemplos más asombrosos conocidos por la civilización, de las posibilidades de la fe. Gandhi posee más poder potencial que cualquier hombre que viva en este momento, y esto, a pesar del hecho de que no tiene ninguna de las herramientas ortodoxas de poder, como dinero, buques de guerra, soldados y materiales de guerra. Gandhi no tiene dinero, no tiene hogar, no posee un traje de ropa, pero él tiene poder. ¿Cómo obtiene ese poder? Él lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe, y a través de su capacidad para transmitir esa fe a las mentes de 200 millones de personas. Gandhi ha logrado, a través de la influencia de la fe, lo que el poder militar más fuerte en la tierra no pudo, y nunca logrará a través de soldados y equipo militar. Ha logrado la asombrosa hazaña de influenciar a 200 millones de mentes para coalescer y moverse en unísono, como una sola mente. ¿Qué otra fuerza en la tierra, excepto la fe, podría hacer tanto? Llegará un día en que tanto empleados como empleadores descubrirán las posibilidades de la fe. Ese día está amaneciendo. Todo el mundo ha tenido amplias oportunidades, durante la reciente depresión económica, de ser testigo de lo que la falta de fe hará a los negocios. Seguramente, la civilización ha producido un número suficiente de seres humanos inteligentes para aprovechar esta gran lección que la depresión ha enseñado al mundo. Durante esta depresión, el mundo tuvo evidencia en abundancia de que el miedo generalizado paraliza las ruedas de la industria y los negocios. De esta experiencia surgirán líderes en los negocios y la industria que se beneficiarán del ejemplo que Gandhi ha dado al mundo, y aplicarán a los negocios las mismas tácticas que él ha utilizado para construir el mayor seguimiento conocido en la historia del mundo. Estos líderes vendrán de las filas de los hombres desconocidos, que ahora laboran en las fábricas de acero, las minas de carbón, las fábricas de automóviles y en los pequeños pueblos y ciudades de América. Los negocios están a punto de reformarse. No te equivoques en esto. Los métodos del pasado, basados en combinaciones económicas de fuerza y miedo, serán reemplazados por los mejores principios de fe y cooperación. Los hombres que laboran recibirán más que salarios diarios. Recibirán dividendos de los negocios, al igual que aquellos que suministran el capital para los negocios. Pero, primero deben dar más a sus empleadores, y detener esta disputa y negociación por la fuerza, a expensas del público. Deben ganarse el derecho a los dividendos. Además, y esto es lo más importante de todo, serán dirigidos por líderes que entenderán y aplicarán los principios empleados por Mahatma Gandhi.
Solo de esta manera los líderes podrán obtener de sus seguidores el espíritu de cooperación plena que constituye el poder en su forma más alta y perdurable. Esta asombrosa era de las máquinas en la que vivimos, y de la cual estamos apenas saliendo, ha sacado el alma de los hombres. Sus líderes han conducido a los hombres como si fueran piezas de maquinaria fría. Se vieron obligados a hacerlo por los empleados que han negociado, a expensas de todos los involucrados, para obtener y no para dar. La consigna del futuro será la felicidad humana y la satisfacción. Y cuando este estado de ánimo se haya alcanzado, la producción se encargará de sí misma, de manera más efectiva que cualquier cosa que se haya logrado donde los hombres no mezclaron, y no podían mezclar la fe y el interés individual con su trabajo. Debido a la necesidad de fe y cooperación, en la operación de negocios e industrias, será tanto interesante como rentable analizar un evento que proporciona una excelente comprensión del método, mediante el cual los industrialistas y hombres de negocios acumulan grandes fortunas, dando, antes de intentar obtener. El evento elegido para esta ilustración data de 1900, cuando se estaba formando la Corporación Siderúrgica de los Estados Unidos. A medida que leas la historia, ten en cuenta estos hechos fundamentales y entenderás cómo las ideas se han convertido en enormes fortunas. Primero, la enorme Corporación Siderúrgica de los Estados Unidos nació en la mente de Charles M. Schwab, en forma de una idea que creó a través de su imaginación. Segundo, mezcló fe con su idea. Tercero, formuló un plan para la transformación de su idea en una realidad física y financiera. Cuarto, puso su plan en acción con su famoso discurso en el University Club. Quinto, aplicó y siguió adelante con su plan con persistencia, y lo respaldó con una firme decisión hasta que se llevó a cabo por completo. Sexto, preparó el camino para el éxito con un deseo ardiente de éxito. Si eres uno de aquellos que a menudo se han preguntado cómo se acumulan grandes fortunas, esta historia de la creación de la Corporación Siderúrgica de los Estados Unidos te iluminará. Si tienes alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia debería disipar esa duda, porque puedes ver claramente en la historia de la siderúrgica de los Estados Unidos la aplicación de una parte importante de los 13 principios descritos en este libro. Esta asombrosa descripción del poder de una idea fue contada de manera dramática por John Lowell en el New York World Telegram, con cuya cortesía se reimprime aquí. Un bonito discurso de cena por $1 billón. Cuando, en la noche del 12 de diciembre de 1900, unos 80 de la nobleza financiera de la nación se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida para honrar a un joven del oeste. No más de media docena de los invitados se dieron cuenta de que iban a presenciar el episodio más significativo en la historia industrial estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, con el corazón lleno de gratitud por la generosa hospitalidad que les brindó Charles M. Schwab durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar al hombre del acero de 38 años a la Sociedad Bancaria del Este, pero no esperaban que él desbordara la convención. De hecho, le advirtieron que los pechos dentro de las camisas de Nueva York no serían receptivos a la oratoria, y que, si no quería aburrir a los Stillmans, Harrimans y Vanderbilts, sería mejor que limitara su intervención a 15 o 20 minutos de cortesía, y lo dejara en eso. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como correspondía a su dignidad imperial, tenía la intención de honrar la mesa del banquete con su presencia solo brevemente. Y en lo que respecta a la prensa y el público, todo el asunto fue de tal poca importancia que no se hizo mención de él al día siguiente. Así que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados atravesaron los típicos 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y lo que hubo fue contenido. Pocos de los banqueros y corredores habían conocido a Schwab, cuya carrera había florecido a lo largo de las orillas del Monongahela, y ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la noche terminara, ellos, y con ellos el maestro del dinero Morgan, serían arrastrados de sus pies, y un bebé de $1.000 millones, la Corporación Siderúrgica de los Estados Unidos, sería concebida. Es quizás desafortunado, por el bien de la historia, que nunca se hizo un registro del discurso de Charlie Schwab en la cena. Repitió algunas partes de él en una fecha posterior durante una reunión similar de banqueros de Chicago. Y aún más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda para disolver el Steel Trust, dio su propia versión,
desde el banquillo de los testigos, de los comentarios que estimularon a Morgan a un frenesí de actividad financiera. Sin embargo, es probable que haya sido un discurso sencillo, algo gramaticalmente incorrecto, pues los matices del lenguaje nunca preocuparon a Schwab, lleno de epigramas y entrelazado con ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y efecto galvanizantes sobre los $5.000 millones de capital, estimado que representaban los comensales. Después de que terminó, y la reunión aún estaba bajo su hechizo, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan llevó al orador a una ventana empotrada donde, colgando sus piernas del alto e incómodo asiento, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había encendido a todo vapor. Pero lo que fue más importante y duradero fue el programa claro y completo que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían intentado interesar a Morgan en formar un trust de acero al estilo de las combinaciones de galletas, alambres y aros, azúcar, goma, whisky, petróleo o chicles. John W. Gates, el jugador, lo había instado, pero Morgan desconfió de él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, corredores de acciones de Chicago que habían unido un trust de fósforos y una corporación de galletas, lo habían instado y fracasaron. Elbert H. Gary, el santurrón abogado rural, quería fomentarlo, pero no era lo suficientemente grande como para ser impresionante. Hasta que la elocuencia de Schwab llevó a J.P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados de la empresa financiera más audaz jamás concebida. El proyecto fue considerado un delirante sueño de locos que buscaban dinero fácil. El magnetismo financiero que comenzó, hace una generación, a atraer a miles de pequeñas y a veces ineficientemente gestionadas empresas, en grandes combinaciones que aplastan la competencia. Se había vuelto operativo en el mundo del acero a través de los dispositivos de ese jovial pirata de negocios, John W. Gates. Gates ya había formado la American Steel and Wire Company a partir de una cadena de pequeños negocios, y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Las compañías National Tube y American Bridge eran dos más de las preocupaciones de Morgan, y los hermanos Moore habían abandonado el negocio de fósforos y galletas para formar el grupo American Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco Trust Vertical de Andrew Carnegie, un trust poseído y operado por 53 socios, esas otras combinaciones eran insignificantes. Podían combinarse a su antojo, pero el total no podía hacer mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las magníficas alturas del castillo esquivo, había observado, primero con diversión y luego con resentimiento, los intentos de las empresas más pequeñas de Morgan por cortar en su negocio. Cuando los intentos se volvieron demasiado audaces, el temperamento de Carnegie se tradujo en ira y represalias. Decidió duplicar cada molino que poseían sus rivales. Hasta entonces, no había estado interesado en alambres, tuberías, aros o chapas. En su lugar, estaba contento de venderles acero en bruto y dejar que lo trabajaran en la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como su principal y capaz teniente, planeaba llevar a sus enemigos a la pared. Así fue que en el discurso de Charles M. Schwab, Morgan vio la respuesta a su problema de combinación. Un trust sin Carnegie, el gigante de todos ellos, no sería un trust en absoluto, un pudín de ciruelas, como dijo un escritor, sin las ciruelas. El discurso de Schwab, en la noche del 12 de diciembre de 1900, sin duda, llevaba la inferencia, aunque no la promesa, de que la vasta empresa Carnegie podría ser traída bajo la tienda de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de la reorganización para la eficiencia, de la especialización, del desmantelamiento de fábricas no exitosas y de la concentración de esfuerzos en las propiedades florecientes. De las economías en el tráfico de mineral, de las economías en los departamentos administrativos y generales, de la captura de mercados extranjeros. Más que eso, les dijo a los bucaneros entre ellos dónde yacían los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, insinuó, habían sido crear monopolios, aumentar precios y pagarse dividendos jugosos a partir de privilegios. Schwab condenó el sistema de la manera más entusiasta. La miopía de tal política, les dijo a sus oyentes, residía en el hecho de que restringía el mercado en una era en la que todo pedía expansión. Al abaratar el costo del acero, argumentó,
Se crearía un mercado en expansión constante. Se idearían más usos para el acero y se podría capturar una buena porción del comercio mundial. En realidad, aunque no lo sabía, Schwab era un apóstol de la moderna producción masiva. Así que, la cena en el University Club llegó a su fin. Morgan regresó a casa para pensar en las rosadas predicciones de Schwab. Schwab volvió a Pittsburgh para dirigir el negocio del acero para Andrew Carnegie, mientras que Gary y el resto regresaron a sus tickers de acciones para entretenerse en anticipación del siguiente movimiento. No tardó en llegar. A Morgan le tomó aproximadamente una semana digerir el festín de razones que Schwab le había presentado. Cuando se aseguró de que no habría indigestión financiera, envió a buscar a Schwab y encontró que el joven era bastante tímido. El señor Carnegie, indicó Schwab, podría no estar contento si descubría que su confiable presidente de la compañía había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, la calle que Carnegie estaba resuelto a no pisar nunca. Luego, se sugirió por John W. Gates, el intermediario, que si Schwab casualmente se encontraba en el Bellevue Hotel en Filadelfia, J.P. Morgan también podría casualmente estar allí. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba inconvenientemente enfermo en su hogar de Nueva York, y así, a invitación insistente del hombre mayor, Schwab fue a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financista. Ahora, ciertos historiadores económicos han profesado la creencia de que desde el principio hasta el final del drama, el escenario fue preparado por Andrew Carnegie, que la cena para Schwab, el famoso discurso, la conferencia del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron eventos organizados por el astuto escocés. La verdad es exactamente lo contrario. Cuando Schwab fue llamado para consumar el trato, ni siquiera sabía si el pequeño jefe, como se llamaba Andrew, escucharía siquiera una oferta de venta, particularmente a un grupo de hombres que Andrew consideraba dotados de algo menos que santidad. Pero Schwab llevó a la conferencia con él, en su propia escritura, 6 hojas de cifras caligráficas que representaban en su mente el valor físico y la capacidad de ganancias potenciales de cada empresa de acero, que consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento metálico. 4 hombres meditaron sobre estas cifras toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en su creencia en el derecho divino del dinero. Con él estaba su aristocrático socio, Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan desdeñaba como un jugador y usaba como una herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre los procesos de fabricación y venta de acero que cualquier grupo de hombres vivos en ese momento. A lo largo de esa conferencia, las cifras del de Pittsburgh nunca fueron cuestionadas. Si él decía que una empresa valía tanto, entonces valía eso y nada más. También fue insistente en incluir en la combinación solo aquellas preocupaciones que nominó. Había concebido una corporación en la que no habría duplicación, ni siquiera para satisfacer la codicia de amigos que querían descargar sus empresas sobre los anchos hombros de Morgan. Así, dejó fuera, deliberadamente, a un número de las preocupaciones más grandes sobre las cuales los morsas y carpinteros de Wall Street habían lanzado miradas hambrientas. Cuando llegó el amanecer, Morgan se levantó y enderezó la espalda. Solo quedaba una pregunta. ¿Crees que puedes persuadir a Andrew Carnegie para que venda?, preguntó. Puedo intentarlo, dijo Schwab. Si puedes hacer que venda, yo me encargaré del asunto, dijo Morgan. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto demandaría? Schwab pensó en 320 millones. ¿Qué aceptaría como pago? ¿Acciones comunes o preferentes? ¿Bonos? ¿Efectivo? Nadie podría reunir $1/3 de $1.000 millones en efectivo. Hubo un juego de golf en enero en la helada y agrietada tierra de los campos de Andrews en Westchester, con Andrew abrigado en suéteres contra el frío, y Charlie hablando volublemente, como de costumbre, para mantener su ánimo. Pero no se mencionó ninguna palabra de negocios hasta que la pareja se sentó en la acogedora calidez de la cabaña de Carnegie. Luego, con la misma persuasión que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab desbordó las brillantes promesas de retiro en confort, de incalculables millones para satisfacer las caprichosas demandas del anciano. Carnegie capituló, escribió una cifra en un pedazo de papel, se la entregó a Schwab y dijo: «Está bien, eso es en lo que venderemos». La cifra era aproximadamente 400 millones,
y se alcanzó al tomar los 320 millones mencionados por Schwab como cifra básica, y añadiendo 80 millones para representar el aumento del valor capital sobre los 2 años anteriores. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le dijo a Morgan con tristeza: desearía haberle pedido 100 millones más. Si lo hubieras pedido, lo habrías conseguido, le dijo Morgan alegremente. Por supuesto, hubo un alboroto. Un corresponsal británico envió un cable que informaba que el mundo del acero extranjero estaba aterrorizado por la gigantesca combinación. El presidente Hadley, de Yale, declaró que a menos que se regularan los trusts, el país podría esperar un emperador en Washington dentro de los próximos 25 años. Pero ese hábil manipulador de acciones, Keane, se lanzó a su trabajo de colocar las nuevas acciones al público con tal vigor que toda el agua excedente, estimada por algunos en casi 600 millones, fue absorbida en un abrir y cerrar de ojos. Así que Carnegie tuvo sus millones, y el sindicato de Morgan tuvo 62 millones por todos sus problemas. Y todos los chicos, desde Gates hasta Gary, tuvieron sus millones. El Schwab de 38 años tuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y permaneció en control hasta 1930. La dramática historia de grandes negocios que acabas de terminar se incluyó en este libro, porque es una perfecta ilustración del método por el cual el deseo puede ser transmutado en su equivalente físico. Imagino que algunos lectores cuestionarán la afirmación de que un simple e intangible deseo puede convertirse en su equivalente físico. Sin duda, algunos dirán: no puedes convertir nada en algo. La respuesta está en la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización fue creada en la mente de un hombre. El plan por el cual la organización fue dotada de los molinos de acero que le dieron estabilidad financiera fue creado en la mente del mismo hombre. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que entraron en United States Steel. Los molinos de acero y el equipo mecánico adquiridos por la corporación, después de haber sido traídos a la existencia legal, fueron incidentales. Pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor tasado de las propiedades adquiridas por la corporación aumentó en un estimado de 600 millones de dólares, solo por la transacción que las consolidó bajo una sola dirección. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, más la fe con la que la transmitió a las mentes de J.P. Morgan y otros, se comercializó por una ganancia de aproximadamente 600 millones. No es una suma insignificante para una sola idea. Lo que sucedió con algunos de los hombres que tomaron su parte de los millones de dólares de ganancia generados por esta transacción es un asunto con el que no nos ocuparemos ahora. La característica importante de este asombroso logro es que sirve como evidencia indiscutible de la solidez de la filosofía descrita en este libro, porque esta filosofía fue el hilo conductor de toda la transacción. Además, la viabilidad de la filosofía se ha establecido por el hecho de que la corporación United States Steel prosperó y se convirtió en una de las corporaciones más ricas y poderosas de América, empleando a miles de personas, desarrollando nuevos usos para el acero y abriendo nuevos mercados, así demostrando que los 600 millones en ganancias que produjo la idea de Schwab fueron ganadas. Las riquezas comienzan en forma de pensamiento. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente se pone en movimiento el pensamiento. La fe elimina limitaciones. Recuerda esto, cuando estés listo para negociar con la vida por lo que sea que pidas como precio por haber pasado por aquí. Recuerda también que el hombre que creó la corporación, United States Steel, era prácticamente desconocido en ese momento. Era simplemente el hombre de los viernes de Andrew Carnegie, hasta que dio a luz su famosa idea. Después de eso, rápidamente ascendió a una posición de poder, fama y riquezas. No hay limitaciones para la mente, excepto aquellas que reconocemos. Tanto la pobreza como las riquezas son la descendencia del pensamiento. Es mi deseo que sea de tu agrado el tercer capítulo de este grandioso libro. Si es así, por favor, apóyame con tu like, suscríbete y activa la campanita, para que puedas conocer sobre nuevo contenido. Me gustaría recibir tu comentario con tu opinión y experiencia sobre este tema. También recuerda que puedes compartir con tu familia y amigos este mensaje de gran valor. Este video a continuación te ofrece más herramientas y conocimientos para lograr liberar todo tu potencial. Recibe de mi parte un abrazo,
Muchas bendiciones y mi agradecimiento por tu apoyo al canal.